Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo y amigos y amigas tanto de mis plataformas de Facebook como también de la plataforma en YouTube que puedan estar accediendo a esta grabación, a esta programación. Este es su hermano y amigo hermano José Bonilla, siervo de Jesucristo por la gracia del Señor. Hoy originando esta transmisión o esta programación, hoy domingo 8 de mayo de 2022. Eh, Quiero dejarles saber que esta grabación no está saliendo en vivo en el momento en que la estoy realizando, está siendo grabada y luego entonces estaría subiendo a nuestra plataforma de YouTube para así también compartirla en otras plataformas como es la de Facebook y otros modos en que compartimos nuestras programaciones. En la noche de hoy corresponde a nuestra programación del estudio bíblico virtual. De manera que hoy estaremos iniciando un nuevo estudio bíblico bajo el tema de la Biblia o las Sagradas Escrituras. Quiero decirles que en nuestros estudios bíblicos anteriores que hemos trabajado en este espacio de estudio bíblico virtual, había constado del tema de la oración. Habíamos dedicado 5 programas de estos a ese tema y habíamos dividido el tema de la oración en varias partes. Así que en esta hora estamos trabajando un nuevo tema, ya habíamos concluido aquel tema, así que a los interesados que no hayan visto todavía ese tema de la oración, los invito a buscarle tanto en mi página de Facebook como también en mi página de YouTube, que estaría compartiendo aquí en el enlace en los comentarios, para que acceda a todo, no solamente ese estudio bíblico de la primera a la quinta parte, sino también todo material audiovisual, todas las programaciones que hacemos. Les recuerdo que este servidor estamos haciendo programación de estudio bíblico virtual, estamos haciendo también programación de análisis de noticias y también hacemos la programación de la retransmisión del culto o la predicación en la calle que hacemos, la predicación evangelística o el culto relámpago que hacemos en las calles, por lo menos un domingo al mes. Así que entrando en materia, vamos a compartir con ustedes en pantalla. Hoy, por lo menos, a diferencia del estudio anterior, que en el estudio anterior no habíamos podido mucho, excepto por una de las ocasiones, ver que me vieran mi cara y tener material audiovisual. Ahora, sí, este tema, pues tenemos algo audiovisual que ustedes puedan ver, visual más bien. Así que voy a poner en pantalla allí. Como siempre, pues ahí tienen mi carita pequeñita para que sepan que estamos aquí. El tema que vamos a estar trabajando en esta noche gira en torno al tema de la Biblia y le hemos titulado Base Bíblica para el entendimiento o para entender el carácter de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. O sea que lo que queremos por medio de este estudio, que va a constar de por lo menos de 2 a 3 programas, esperamos que este estudio sea. De manera que hoy pues comienza la primera parte y esperamos que, y como estos programas son de media hora, esperamos que en no más de 2 o 3 programas podamos trabajar este tema. Así que hoy vamos a simplemente dar inicio a la primera parte. Y lo que queremos es, o por lo menos esto es la iniciativa que está detrás de esto, o mi idea, es que darles una idea a ustedes, a los que me ven, de cuando usted vaya a abordar la palabra de Dios, a leer la Biblia, estudiarla, tenga una idea de lo que es el tema central, la temática central de lo que gira en torno a la Biblia, para que de esta manera no aborde la Biblia desde una motivación equivocada o pensando que la Biblia es otro libro más, otro que tiene una temática diferente a lo que realmente es. Cuando hablamos aquí del carácter de Dios, quiero definir ese término carácter, ¿no? Cuando hablamos de carácter, según el diccionario de la lengua española, el término carácter significa un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. O sea que ahí lo que muestra, lo que estamos tratando de definir aquí, es que cuando hablamos de carácter de Dios, Dios no nos referimos como ese ser supremo, el Rey soberano del universo, el todopoderoso Dios, el dador de la vida, que Él no tiene principio y fin. Y dos maneras de conocer a Dios y sobre todo su carácter, todas esas cualidades, se nos da en 2 dimensiones.
primero la dimensión del conocimiento de lo que nos rodea y a través de la revelación escrita que Él nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Así que, nuevamente, apelando a ese título que le hemos dado a este estudio, base bíblica para entender el carácter de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras, nos estamos enfocando en esa segunda manera en que Dios le revela al ser humano o al hombre, que es a través de la revelación escrita y que nosotros la tenemos a través de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, lo que conocemos como la Biblia. Así que pues un poco por ahí que va la línea de pensamiento que esperamos esbozar y que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Así que definido eso, quiero dar crédito, el debido crédito a que gran parte de las ideas, información y contenido y manera de estructurar esta presentación fueron obtenidas de una exposición que tuve la oportunidad de ver, de analizar, tomar notas, realizada por el pastor, abogado y teólogo Magdiel Narváez en un segmento de la programación de la emisora Nueva Vida 97.7 FM. Ese video, yo he tratado de conseguir el link, el enlace para ponerlo aquí, para que ustedes lo tengan, pero no lo he podido conseguir, pero voy a seguir indagando y tan pronto lo consiga lo voy a estar poniendo en la parte de los comentarios para que ustedes se beneficien más directamente de esa exposición que hizo el hermano. Pues de allí tomo la idea y muchas de las ideas de lo que estoy plasmando aquí, pues la tomo de esa presentación. Claro, la complemento con otros materiales, con otros datos aparte que he conseguido de otras fuentes, pero como este es yo le llamo la espina dorsal de esta presentación, ¿no? Lo ofrecido por este hermano, pues debo en este punto dar el crédito y, como dice la palabra, dar honor a quien honor merece. Así que en esta hora pues continuamos entonces para que tenga este panorama. Esta presentación está dividida en dos partes. La primera parte vamos a estar hablando bajo el tema o el subtema algunos datos para entender los orígenes de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy en este programa. El próximo programa, sea que me tome 1 o 2 programas adicionales, vamos a estar trabajando como segunda parte la segmentación de la Biblia en relación a su tema de la salvación. Así que entendamos nuevamente que hoy vamos a estar trabajando la primera parte y que la segunda parte la vamos a trabajar en la próxima ocasión que nos encontremos para dar este estudio bíblico a la continuación. Así que comenzamos entonces con esta primera parte bajo el tema algunos datos para entender los orígenes de las Sagradas Escrituras. Aquí, a modo de preámbulo, quiero decirles que la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, que utilizamos para estudiar, la Biblia que utilizamos para estudiar, para acercarnos a Dios, para recibir su revelación, para tener una idea del propósito del Cristo encarnado y de la posterior manifestación de su Espíritu Santo, se trata de un libro que en esencia es una colección o conjunto de muchos libros, o sea, una mini biblioteca. O sea que ese solo libro que tenemos la Biblia, y como usted ve allí a esa persona, a ese señor allí en la foto leyendo esa Biblia, eso no es un solo libro, eso es una biblioteca de muchos libros. La palabra Biblia, precisamente en su etimología, que viene del griego, significa una colección de libros, de muchos libros. De manera que esa Biblia o Sagradas Escrituras, porque las entendemos como sagradas porque son inspiradas por Dios, está dividido en dos partes. Básicamente lo que se conoce como el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, que consta de los primeros 39 libros que van desde el Génesis hasta Malaquías, eso es lo que es el Antiguo Testamento, y luego la segunda parte conocida como el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí, ¿verdad?, en la suma de 39 y 27 nos da a los 66 libros de la Biblia. Así que más adelante voy a dar unos poquitos datos, pero es importante que entendamos un poco sobre las Sagradas Escrituras, cositas que a veces, gotitas del saber. ¿Sabías que no existe libro como la Biblia, tanto en su enfoque como valor,
Con esto queremos decir que la Biblia es un libro especial, la Biblia no es un libro como otro, ¿no? Es un libro que se sale completamente de la norma de cualquier otro libro humano, escrito humanamente. Y que ningún otro libro ha ejercido la influencia y el impacto en la humanidad que ha tenido la Biblia. La Biblia hoy por hoy es el libro más difundido en la historia, traducido parcial o totalmente a más de 2000 idiomas y dialectos. Y no existe, esto es un dato importante porque no existe el libro más intentado de Israel de la existencia como la Biblia. O sea, cuando hablamos de intentado Israel de la existencia es que han tratado de eliminarla, han tratado de callar la voz de la Biblia, eliminar sus ejemplares. Sin embargo, todavía al día de hoy sigue estando con nosotros e impactando significativamente nuestras vidas. Eso aún por encima de la crítica que pueda tener la Biblia y el Evangelio y el cristianismo. Hoy por hoy, la Biblia sigue siendo un libro de grande impacto en las vidas, en nuestras vidas. Por eso es que decimos que no es un libro cualquiera. ¿Qué podemos decir sobre la Biblia y la ciencia? Es importante saber sobre la Biblia que, aunque no se trata de un libro científico, en sus páginas registra datos que confirman importantes hechos y adelantos científicos. Por ejemplo, ¿no? Hay un dicho que dice que para muestra con un botón basta. La versión antigua de la Tierra plana versus la Tierra redonda. Uno de estos controversias que todavía al día de hoy, en los últimos años, ha vuelto ese debate a resurgir. Pero en un momento dado en el pasado, ese asunto de la visión antigua en cuanto a la Tierra plana o la Tierra redonda fue resuelto 700 años antes de Cristo, cuando el profeta Isaías registró el dato del círculo de la Tierra. Si usted va a Isaías 40:22, pues va a ver que él habla que el Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces ahí da esa idea de lo que es una tierra redonda. La Biblia enseña que la tierra cuelga sobre la nada. Eso fue expresado en Job 26:7 hace 3500 años atrás, y se trató de un dato que rompió el mito de la época. Hace 3500 años atrás también Job, en Job 36, 27 al 28, explicó el ciclo del agua. Lo que hoy entendemos como el ciclo del agua, pues fue expresado también por Job en ese pasaje bíblico allí de Job 36, 27 al 28. Y se los dejo de asignación para que usted los busque y lo lea. También la Biblia registra la revelación de Dios al salmista David sobre la fundación genómica que determina la herencia biológica de cada persona. Esto se encuentra en el Salmo 139, 16. Así que eso, a modo de muestrario, podemos seguir explicando un montón de cosas más que habla sobre la Biblia y la ciencia. También en términos de la Biblia y la historia, aunque la Biblia no es un libro histórico, la Biblia sí confirma, o la historia sí confirma a la Biblia, al igual que la Biblia confirma muchos eventos históricos. Uno de los ejemplos de ello es el orden de los imperios mundiales dominantes a partir del imperio babilónico. Fue el famoso sueño de Nabucodonosor, de aquella estatua donde tenía la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, y las piernas y los pies de hierro, y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, que fueron básicamente los imperios. La cabeza de oro era Babilonia, los pechos de plata era Medo-Persa, el vientre y los muslos de bronce era Grecia, los pies de hierro era el imperio romano, y los pies de barro y hierro y barro cocido es un imperio que va a venir en el futuro, que todavía no se ha presentado, que sería, ¿verdad? Los estudiosos bíblicos lo mencionan como el imperio del anticristo. De manera entonces que eso, tal como Daniel lo soñó Nabucodonosor, Daniel se lo interpretó, así ocurrió. También otro detalle histórico es lo que se habla de los tiempos, detalles históricos del tiempo en que nació Jesús. Se habla bien específico, y historiadores como Flavio Josefo, confirman que todos esos datos que están en la Biblia sobre el tiempo de Jesús y quién gobernaba y unas cosas, pues fue con exactitud. Así que la Biblia confirma a la ciencia, la ciencia confirma a la Biblia,
y la historia confirma la Biblia y la Biblia confirma la historia. Eso es lo que quisimos reseñar con estas posiciones. Es importante entender que, como dijimos anteriormente, siendo que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro más, ¿por qué no es un libro más? Porque se trata de un libro inspirado por Dios mismo. Ese es el supremo, ese es el creador. No es un libro de inspiración humana. De ahí que viene la esencia de lo especial y particular y peculiar de este libro. Y como les dije, la forma en que está estructurado. Una prueba fehaciente de tal postulado se trata del hecho de que, a pesar de que la misma fue escrita desde el Génesis hasta Apocalipsis por un total de 40 autores o 40 hombres durante un periodo de 1600 años, esta logra mantener eficazmente una misma línea de mensaje o hilo conductor entre sus diferentes libros. O sea que parte de lo especial y de evidencia de esa inspiración divina es que, a pesar de que esta Biblia fue escrita por un periodo de años tan largo como 1600 años y por una cantidad de autores cerca de los 40, que la gran mayoría de ellos no se conocieron entre sí, pero hay un hilo conductor, hay una espina dorsal del tema central que se mantiene siempre subyacente en cada uno de esos libros que escriben estos autores, esos escritos. Y la colección de todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es como un solo relato, hace como un solo relato. Así que eso no lo vamos a ver en ningún otro libro escrito por otro ser humano, porque este libro es de inspiración divina. Entonces, hablando entonces de esa inspiración divina de la Biblia y su mensaje central que he mencionado, o sea, el mensaje central o ese hilo conductor del cual hablé anteriormente, que está subyacente, envuelto, como que traspasa todos los 66 libros de la Biblia, es tan sencillo como el tema de la salvación del hombre. El tema de la salvación del hombre. Así que, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que cuando usted lee la Biblia, cualquier libro que usted escoja de leer la Biblia y usted empieza a leerlo, sepa siempre que el tema central de ese libro con respecto al resto de la Biblia es la salvación del hombre. Cuando usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier porción de la Biblia, siempre el tema subyacente de la Biblia o la palabra de Dios es la salvación del hombre. Así que la inspiración divina para la redacción de la Biblia, por medio de su Espíritu Santo, fue tal que, a pesar de que la inmensa mayoría de aquellos autores no se conocieron entre sí, como ya había mencionado, y además de tratarse de personas de diferentes trasfondos sociales, culturales, profesionales, económicos, entre los autores de la Biblia, hombres que Dios escogió para inspirarlos por medio de su Espíritu Santo para escribir, hubo reyes, pescadores, médicos, funcionarios de gobierno, sacerdotes, escribas, profetas, pastores, etc. Y siempre su mensaje central se sostuvo a través del tiempo. Así que para mí esto es maravilloso, esto es una cosa extraordinaria, espectacular para mí. Saber que este libro, esta palabra de Dios, tiene ese mensaje central de la salvación del hombre y la manera en que se fue confeccionando esa palabra de Dios, y el hecho mismo de Dios ser tan bueno con nosotros que nos dejó esa revelación escrita para tener una idea mejor de Él. Yo digo que hay muchas cosas que no, aún por la naturaleza y aún por la propia escritura, no vamos a conocer de Él, porque Él es un Dios grande y nosotros somos un Dios grande, infinito, y nosotros somos seres finitos. Pero como dice la palabra, esperamos algún día, como dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esperamos cada día seguir conociendo más de Dios, y cuando algún día estemos ante su presencia ya en el cielo y en la Nueva Jerusalén, pues esperamos conocer más de Dios y hacerle todas las preguntas existenciales que podamos hacerle. Así que eso en términos de la inspiración divina y su mensaje central. Así que, ¿qué necesidad del hombre vino a llenar esta compilación de libros sagrados llamado la Biblia? ¿Por qué el hombre necesitaba de ello, esta revelación escrita? La Biblia, al igual que la oración, es otro medio o vehículo con el cual nos acercamos a Dios. Así que tanto la oración, que fue lo que estuvimos hablando anteriormente, como lo que estamos hablando ahora acerca de la Biblia, son dos medios importantes que nosotros debemos siempre sacar nuestro tiempo, nuestro espacio constante
para tener ese contacto con Dios. No hay nada más importante en el mundo, ni la vida, ni el diario vivir, que tener ese contacto con Dios. Porque si nosotros pensamos que los afanes de la vida son más importantes que tener un contacto con Dios, pues estamos en vano, estamos haciendo las cosas en vano, sin razón de ser. Dios es nuestra razón de ser para los que le servimos, pues ciertamente es esencial para nuestras vidas. Y aún para aquellos que no le sirven y aunque no lo crean, también Dios es esencial en sus vidas. Y Dios está constantemente tratándole de llamar su atención para que usted se acerque a Él, para que entregue su vida, su corazón a Él y para que Él tenga esa conexión con usted y se le revele y le hable y tenga ese momento de Dios bendecirle y tratar con usted y que el propósito que Dios tiene para con su vida se pueda cumplir. Así que repetimos, la Biblia, al igual que la oración, que es otro medio o vehículo con el cual nos acercamos a Dios. La oración es una manera de nosotros comunicarnos con Dios, le traemos nuestras peticiones y unas cosas, oramos a Él, le adoramos, le exaltamos, le engrandecemos, traemos nuestras preocupaciones a Él. Y la Biblia, Él nos habla a través de la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, recordando que cuando abordamos la Biblia por medio de ese mensaje central, nos recuerda el Señor el propósito que Él tiene para con nuestras vidas, que primordialmente es el propósito salvífico, salvarnos. Nosotros íbamos en camino a la perdición eterna, pero a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que Él nos ofrendó, lo dio a la humanidad. ¿Ya? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que íbamos caminados a la perdición eterna, pero a través del sacrificio de su Hijo y a través de nuestra fe y confianza que hemos puesto en ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, arrepentido de nuestros pecados, Él ha venido a nuestra vida a morar y nos ha puesto nuestros nombres escritos en el libro de la vida, dándonos la oportunidad de salvación. Si morimos o vamos con Cristo en esos términos, o si también, como esperamos muchos, la venida del Señor, pues también esperamos ser levantados al cielo. De manera entonces, mis amados hermanos y amigos, que el acercamiento a Dios por medio de este libro sagrado se da en la forma de transportarnos a la dimensión espiritual de la revelación del conocimiento del propósito de Dios para el hombre. O sea que para nosotros hay una necesidad existencial de conocer nuestro propósito en esta vida, entendiendo que no somos un accidente en la existencia. Tenemos un propósito de Dios verdaderamente bien definido, bien puntual para cada uno de nosotros. Somos especial para Dios, todos, aunque somos iguales en dignidad, pero no somos iguales en términos del diseño de Dios para con nuestra vida. Y ciertamente a través de la palabra, a través de nuestro acercamiento a Dios, Dios nos revela su propósito para con nuestra vida. Entre otras cosas, nos lleva al entendimiento sobre el Cristo encarnado, la manifestación de su Espíritu Santo, la necesidad de salvación y la redención de la humanidad. O sea que estos son los temas centrales, subsidiarios a ese tema central de lo que es el tema de la salvación del hombre. Así que nuevamente, acudiendo en resumen, recapitulando sobre este asunto del tema central de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la grandeza de la Biblia es que tiene ese tema central, esa especie de hilo conductor que entrelaza todos esos libros, desde el primero, Génesis, hasta el último, Apocalipsis. El tema central es la salvación del hombre. No lo olvidemos y siempre que hagamos el ejercicio de abordar la palabra de Dios y leerla y estudiarla, siempre pensemos que el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Que si la Biblia habla del rey David, pues entienda que habla del rey David en términos, en el contexto de la salvación del hombre. La historia de Israel, la historia de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, la historia tan antigua como la historia de Abraham y su hijo Isaac y Jacob. Luego, cuando Cristo vino, se hizo hombre, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Luego los discípulos, todo, cualquier parte de la Biblia que usted lea, los salmos, siempre va a tener ese tema central, la salvación del hombre. Así que cuando usted lee la Biblia,
No piense en otra cosa que el tema de la salvación del hombre. Así que, ¿por qué es importante entonces tener este tema siempre cuando usted aborda la Biblia? Porque la correcta interpretación de la Biblia, de acuerdo a su tema central, dice, de manera que cada libro de la Biblia se tiene que interpretar desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de su mensaje general a través de toda ella. Entiéndase que leer la Biblia, no tomando lo anterior en cuenta, sino haciéndolo desde otra perspectiva, en otras palabras, pensando en otro tema, dándole otro tema central que no es el que es, estaría perdiendo completamente la esencia y el propósito de este libro. Simplemente se convertiría en un libro más, pero no es así. Nuevamente, el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Y eso era un poco lo que quería dejarles en esta primera parte de este estudio bíblico, esta primera base, porque como vamos a ver más adelante, vamos a ir segmentando, viendo cómo la Biblia está segmentada de acuerdo a ese tema central, cómo se segmenta la Biblia y viendo los subtemas que tiene la Biblia en esas diferentes segmentaciones de la Biblia, pero siempre conectado al tema principal, que es la salvación del hombre. Así que en resumen, mis amados hermanos y amigos que están viendo este estudio, la Biblia que utilizamos para estudiar, para acercarnos a Dios, para recibir su revelación, o sea, esa palabra, esa Biblia, ese libro sagrado, Dios nos lo reveló, nos lo dio, nos lo ofreció como una manera de acercarnos a Él y recibir su revelación. La Biblia consta, no es otra cosa que una mini biblioteca de 66 libros divididos entre el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por medio de 40 autores y aún así mantiene la inspiración del Espíritu Santo y su mensaje central. Y como hemos dicho, el mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre, o la obra salvadora de Dios hacia el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. De manera que leer o estudiar la Biblia no tomando en cuenta dicho mensaje central constituye perder completamente la esencia y el propósito de este libro. Así que hemos dado ya fin de la primera parte y como dijimos, la segunda parte vamos a estar trabajando la segmentación de la Biblia de acuerdo a su tema central. Así que vamos entonces a nuevamente para ser despedido. Voy a poner mi carita grande aquí y aquí pues haciendo todo nosotros, ¿no? Estamos aquí en los controles. Así que mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, me he gozado en manera especial en esta noche de haber llevado a cabo la introducción de este tema. Espero que le haya sido de su agrado y haya sido de su edificación. Tengo que agradecer a Vanessa Ducos, que me ha facilitado el poder tener a la parte de atrás de mi pantalla, ¿verdad? De mí, ¿no? Un fondo. Ella pues, me ha facilitado una ayuda en eso y así que le agradezco a Vanessa en grande manera a través de este medio. Muy agradecido por su ayuda. Y la próxima programación que tendríamos sería la predicación en la calle y luego más adelante tendríamos las noticias, el análisis noticioso. Así que sin más, vamos entonces a ser despedidos y ya entonces nos veremos, continuaremos este interesante estudio bíblico en otra ocasión. Así que Dios les continúe bendiciendo y hacia adelante siempre en el Señor. Buenas noches.